Bien, entonces estábamos realizando lo que es ok, este, vamos a continuar colocando lo que son las puertas, ventanas y ventanas de la casa. Entonces, esta de acá, vamos a copiarla para este lado de acá, pero antes vamos a darle texturas a esto. Yo sé que en este momento no hemos hecho no hemos realizado la instalación del programa, pero de todas maneras, de pronto antes de continuar con ese proceso, pues voy a hacerlo. Ya ahorita que termine este proceso, pues vamos a hacer la instalación del programa y miramos ya el tema del montaje o sea, la aplicación de texturas con el V-Ray. Entonces, bueno, digamos que como para empezar a mirar un poco el programa, digamos, cuando hacemos la instalación del plugin, nos aparecen todas estas barras de herramientas acá. La que vamos a utilizar en ese momento es esta que se llama Asset Editor. Le damos clic ahí y nos aparece esta ventana. De primera eso nos aparece así. Entonces lo que hacemos es, damos clic acá y clic acá a este otro lado, ¿cierto? Si vamos a hacer alguna edición de el material. Entonces voy a ir aquí a esta parte donde dice Glass y voy a buscar acá uno que se llama específicamente Glass Window. Yo puedo mirar de pronto a ver cuál de esos son los que me van a servir a mí. Entonces vamos a darle a esta casa un toque más, como más estilo Miami. Entonces vamos a, o sea, podemos utilizar esto, podemos utilizar estos, ¿sí? O sea, cualquiera de estos podemos utilizarlo para el tema de las ventanas, ¿sí? O si quiero un vidrio color natural, pues ahí está este, ¿cierto? Entonces, yo por mi parte voy a utilizar este, se llama Glass Window Turquoise Blue. Entonces, lo que hago es, le doy clic sostenido acá y lo arrastro a esa parte, ¿listo? Eh, si quiero ver solamente los materiales activos, entonces doy clic acá. Y voy a eliminar también estos, aquí donde dice súmale, skin y show. Todos estos que aparecen acá son los materiales de nuestro percentil humano. Entonces yo le doy clic sostenido, le doy un clic acá y le doy clic con shift sostenido acá para hacer selección de todo esto. Y voy a darle clic aquí donde dice delete asset. Le digo eliminar y listo. Y ahora lo que vamos a hacer es le doy clic aquí en el material. Listo. Esto lo recojo para que me quede más fácil. Y entonces doy clic aquí donde dice Glass Window sí, este que dice Turquoise Blue. Entonces, para aplicar esos materiales, yo lo que tengo que hacer es, como yo tengo este grupo, ¿cierto? Entonces doy doble clic al grupo y ahora tengo como elemento independiente todos estos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí varios movimientos. Primero que todo, eh, este es el grupo de esta hoja de ventana, ¿sí? Le doy doble clic aquí a esto y selecciono esta hoja que yo ya he creado independiente al marco de la ventana, ¿sí? Si yo de pronto esto lo muevo para este lado de acá, ¿cierto? Lo desplazo, me doy cuenta que ahí está el vidrio independiente del marco de la ventana, ¿sí? El error que cometen muchos principiantes es que de pronto crean de pronto este asset y lo dejan como un solo elemento, ¿sí? O sea, empiezan a crear lo que es el marco, le dan la profundidad, luego le montan el vidrio y esto se convierte en un problema, ¿sí? Entonces yo le doy control Z para que me vuelva a mostrar esto aquí por grupos, como lo he creado inicialmente. Y lo que hago es entro a este grupo de la hoja, lo voy a seleccionar todo y le doy clic aquí donde está la pestaña de materiales, clic acá y le doy clic al objeto, un solo clic. Como ya están seleccionados todos, entonces ahí él me va a generar material a todo el objeto. ¿Listo? Le doy escape. Eh, Salgo de ese grupo del vidrio
y lo que hago es eh, busco aquí en el Asset Editor, doy clic a este lado de acá y entonces voy a darle clic aquí en metal y voy a elegir algún tipo de metal para mi puerta o ventana, ¿sí? En mi caso yo voy a elegir un tipo este que se llama Aluminium Blurry. Lo selecciono y lo suelto aquí en la sección de materiales, ¿sí? Simplemente le doy clic y o sea, lo arrastro y lo suelto acá. Y aquí ya me aparecen los materiales de SketchUp, este material, ¿listo? Entonces yo lo que hago es simplemente toco el objeto y lo obtengo ahí, ¿listo? Eso yo les voy a mostrar aquí cómo se empieza a ver en el editor, ¿sí? En el render ya como tal. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, doy clic aquí en esta opción de setting. Y entonces, espérenme un momentico que acaba de llegar por acá mío. Un segundito. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es, yo simplemente le voy a configurar, aquí en mi caso, pues yo tengo tarjeta de video, entonces ahí son tres tipos de formas de renderizar con la CPU, o sea, con el procesador, con el CUDA, que es el render híbrido, en donde va a utilizar el procesador y la tarjeta de video, ¿sí? Entonces yo le voy a dar clic acá y en estas opciones, en Select Device, le doy clic acá y le voy a decir que también utilice el procesador. ¿Listo? Eso yo se los voy a explicar más a fondo. Digamos que para que me quede ya seleccionado este Progressive, lo voy a desactivar y aquí voy a activar aquí donde dice Interactive, voy a darle clic acá. Y aquí pues por defecto me aparece ese tamaño en Render Output, me aparece este tamaño de render que es de 800 por 450, es perfecto, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es darle clic en esta opción, doy clic acá, y él aquí me va a mostrar el render en tiempo real, ¿listo? Entonces esto yo lo voy a poner por acá, esto lo voy a minimizar, y entonces aquí empiezo yo a mover y aquí ya me empiezo yo a dar cuenta de lo que es el material, los materiales que he elegido y pues yo me estoy dando cuenta que aquí pues son correctos, ¿sí? Y pues ya digamos en esta parte pues ya empiezo yo a ver ya renderizado lo que es la geometría que he creado, ¿sí? Aquí por lo menos creo que me está pasando esto es porque están activos los cortes, las secciones, ¿sí? Entonces si yo activo esto, entonces veo que aquí está activo este corte. Entonces voy a darle clic acá y aquí me aparecen activos los cortes. Como este yo ya lo copié y ya lo generé como una versión 002, entonces yo lo que hago es selecciono todos esos cortes y los elimino. Y ahora sí ya me aparece completa mi geometría. ¿Listo? Entonces voy chequeando, voy que esté todo correctamente hecho. En esa parte para que no me aparezca así tan quemada la iluminación, entonces voy a darle clic aquí en Light y voy a seleccionar este Sunlight y aquí voy a habilitar ese Custom Orientation, ¿listo? ¿Sí? O orientación personalizada. La activo y esta por defecto me aparece así de esta manera. Entonces yo lo que voy a hacer es subir un poquito la dirección del sol, ¿sí? Vemos que a este lado está nuestro sol, ¿cierto? Yo lo muevo acá. O sea, para poder que esta parte de acá se me mueva correctamente, pues yo tengo es que desplazar en el viewport, ¿no? Yo tengo que hacer órbita 3D en el viewport para poder que me muestre correctamente nuestra geometría, ¿sí? Si yo le intento dar órbita 3D dentro del frame viewer, que se llama esto el frame viewer, no me va a mostrar, no me va a hacer caso, ¿sí? Porque no tiene esa opción. V-Ray sí trae una opción que es una parte como interactiva, haciendo como de cuenta como si fuera Lumion, que pues yo lo que hago es desplazar aquí dentro del frame viewer, pero pues esto no lo vamos a ver acá. Entonces aquí yo lo que hago es darme cuenta de que esté correctamente modelada mi casa, ¿listo? Voy a darle clic aquí en parar el render
y ya estoy seguro que el material está correctamente puesto, aplicado. Entonces lo que voy a hacer de aquí en adelante es, digamos, como no hemos visto todavía a fondo el tema de los componentes, entonces de momento yo voy a entrar a explicar esa parte acá. Entonces esos materiales, estas dos cosas, yo puedo hacer varios procesos. O sea, yo puedo eliminar estos dos y lo puedo copiar la cantidad de veces que yo vea necesaria, ¿sí? Pero este no es el caso, ¿listo? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es entro al grupo y este material que es el de Aluminium Blu-ray, entonces yo se lo voy a aplicar al marco de la puerta. Voy a darle clic aquí en elegir muestra o el cuentagotas, le doy clic acá en el vidrio y lo aplico en esta parte de acá. Doble clic para entrar a ese grupo, aplico el material de vidrio y cuentagotas, toco este material y lo aplico aquí al marco. Salgo de ese grupo de esas hojas, ¿cierto? Y aquí ya tengo la posibilidad de aplicarle ese material al marco como tal de la puerta ventana. Entonces le doy clic acá en Aluminium Blu-ray, clic acá y listo. Eh, Aquí como está agrupado esta parte de abajo, ¿sí? Donde van los rieles de la puerta ventana. Y esto de acá, pues ya esto automáticamente le coge ese material. ¿Listo? Escape para salir de esto. Y hago el mismo procedimiento en esta parte de acá. Entonces doy, esto está separado, todo esto está separado, lo voy a seleccionar todo, entonces con Shift sostenido, ¿no? Entonces Shift, entonces selecciono este Shift sostenido y empiezo a seleccionar esos tres elementos, clic derecho, crear grupo. Listo, entonces aquí entro a ese grupo y aquí le aplico el material a esto, entro a este grupo de esta hoja, ¿cierto? Doy clic acá y con el cuentagotas muevo esto y le voy a dar clic aquí. Listo, noten ustedes. Entro también a esta parte de acá, le aplico el material aquí, clic acá y clic acá. Listo, escape para salir de todo eso. Y aquí entonces lo que voy a hacer es, esto lo voy a copiar, ¿cierto? Entonces mover, control una vez para copiar y aquí lo que hago es, como yo lo estoy copiando, entonces selecciono el elemento, le digo M de mover, entonces control para copiar, para duplicar, doy clic acá, tecla Q para que me aparezca el transportador. Recuerden que si de pronto nos aparece el cursor o el transportador en otro eje, ¿cierto? O si de pronto nos puede aparecer así de color rojo. Entonces aquí simplemente le damos flecha hacia arriba y ya él sabe que nos tiene que rotar el objeto. Entonces de aquí yo lo roto hacia esta parte de acá. Listo, entonces 90 grados. Y aquí yo lo que voy a hacer es entro a ese grupo y entro al grupo pues de la puerta ventana, entro al grupo de solamente el pórtico, ¿sí? De este marco de acá, y lo que hago es selecciono esto y desde este punto lo voy a arrastrar, lo voy a mover hasta acá. ¿Listo? Damos clic ahí. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es también ampliar esto, pero noten que yo puedo hacer aquí varias cosas. Yo puedo, selecciono el objeto, le digo S, tecla S para escalar y voy a darle clic aquí en ese pinzamiento de la mitad y lo voy a llevar hasta este punto. ¿Sí? A mí no me gusta casi hacer eso porque a veces si de pronto yo quiero aplicarle algún otro material y yo lo escalo de esa manera, pues el otro material me va a aparecer escalado, ¿sí? Va a aparecer estirado, entonces se va a dañar la geometría. ¿Sí? Entonces yo lo que hago aquí es entro al grupo de este objeto, doy tecla P, doy clic aquí en este borde y lo llevo hasta este bordecito de acá, ¿sí? Hasta aquí. Listo. Ahí yo lo que hice fue darle aumenté la obstrucción de ese perfil. Le doy escape y aquí yo lo que hago es
Yo puedo hacer varias cosas aquí. Yo puedo o complicarme la vida y hacer el proceso de la división de esas puertas ventanas, ¿sí? Y volver a hacer las puertas ventanas y todo, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer aquí es, yo voy a seleccionar estas dos, las voy a copiar y las voy a llevar más o menos hasta esta parte de acá, ¿sí? Más o menos hasta aquí. Y entonces lo que haría yo es selecciono las demás hojas de las puertas ventanas, le digo tecla S para escalarlo y como el escalamiento en este caso va a ser poquito, ¿sí? Entonces yo lo que hago es le doy clic aquí en la mitad y la vista la voy a hacer que entre hasta esta parte de acá, ¿cierto? Voy a estar dentro de la casa, le doy clic acá, ¿listo? Y ya tengo yo mi portaventana. Digamos que este es un tema de escala. En este caso no va a ser tan notorio porque pues aquí, digamos, yo voy a darle una medida de aquí hasta acá, dice que tiene 0,6 y de acá hasta acá tiene 0,6 también, perdón, 0, sí, 0,6. Entonces el aumento que tuvo en este caso, el ancho de la puerta ventana fue un poquito, ¿sí? Entonces yo ahí no me voy a complicar, 0,6 por este lado y aquí 0,6 también, ¿sí? Entonces ahí fue un tema de aumento de tamaño en milímetros. Entonces en esa parte de acá digamos que no lo voy a notar casi. ¿Listo? Y voy a hacer exactamente lo mismo para el resto de cosas de... Sí, o sea, aquí yo en esa puerta ventana pues voy a traer esa puerta ventana y la voy a copiar acá. Y lo que son las ventanas, esta ventana de acá la voy a copiar de aquí. ¿Sí? Entonces esta yo la voy a copiar por este lado de acá. La llevo hasta acá. Y entonces yo lo que hago aquí es, entro a este grupo, ¿sí? Este marco, doy doble clic, hago una selección de aquí hasta acá con clic sostenido, ¿no? Entonces clic sostenido acá y suelto acá. Y aquí yo lo que voy a hacer es aumentarlo. Entonces de aquí con Move lo llevo hasta acá. Y en esta parte de acá, entonces clic sostenido para seleccionar esa parte de acá. Y lo que hago es con Move la llevo hasta aquí. ¿Listo? Entonces ahí nosotros tenemos un escalamiento, ¿sí? Un aumento de tamaño correcto, ¿sí? No como este de las puertas ventanas de acá. Ese fue un caso fortuito en el que nosotros podemos utilizar ese truco, ¿sí? Esta técnica para hacer un trabajo muy rápido, ¿sí? Eh, entonces, esto nos va a ayudar a nosotros un montón para trabajar. Yo este tipo de escalamiento lo puedo hacer también utilizando los componentes, pero en este momento no los quiero abrumar con esto, ¿sí? Simplemente yo lo que hago aquí es, ahora por ejemplo para hacer el aumento en tamaño de estas dos hojas de ventana, entonces yo lo que hago es doy tecla L y tomo la medida de aquí hasta acá, cuánto tiene, ¿sí? Dice que tiene 20 centímetros. Entonces yo qué puedo hacer, yo puedo llevarme esta hoja de aquí hasta este punto de acá, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es, como yo sé que la distancia que hay de aquí hasta acá también es de 20 centímetros, entonces el tamaño, el aumento de tamaño, lo puedo hacer de varias formas. Primero, digamos, puedo hacerlo por este lado de acá. De aquí lo llevo hasta acá y dice que tiene punto 10 y hacia arriba, entonces selecciono esto de acá, lo llevo hasta acá arriba, ¿cierto? Ahí no tuve en cuenta cuánto fue la diferencia que hay de tamaño, dice que son 20 centímetros también. Y entonces yo lo que puedo hacer aquí es, entro al grupo del vidrio, ¿sí? Yo le he dado un tamaño real a esto, entonces un grosor. Entonces con empujar, tirar, ¿cierto? Con nuestra herramienta de extrusión, voy a entrar, entonces entro al grupo, le doy clic aquí en este borde y lo llevo hasta este punto de acá. Y este borde de acá, entonces yo puedo o moverlo también 10 centímetros hasta acá, hasta este punto, y le digo 10 centímetros. O puedo también darle push pull,
o empujar tirar, doy clic acá en este borde y lo llevo hasta este borde acá, ¿sí? Entonces tengo yo una modificación de tamaños correcta, ¿sí? O sea, es preciso, es al milímetro, como me gusta trabajar. ¿Listo? Entonces, eh, no vuelvo a hacer este mismo proceso acá, yo simplemente lo que hago es esta hoja la elimino y entonces con Move, te selecciono el objeto, le doy Control para duplicar y lo pongo aquí en este punto de acá. ¿Listo? Y listo. Tengo yo ya un aumento de tamaño correcto. Digamos que esto no debe quedar así al borde, ¿cierto? Entonces entro a este grupo y le doy clic acá con empujar tirar y aumento ese tamaño, ¿sí? Otra cosa es que digamos que para darle mayor nivel de detalle a esto, entonces control Z, aquí con empujar tirar le doy control una vez para aumentar ese tamaño acá, entonces lo voy a aumentar a 1 centímetro y lo que voy a hacer aquí es darle un canal, ¿cierto? Voy a hacer esto aquí, un canal interno, doble clic acá y aquí también entonces control con push pull 1 centímetro, lo aumento por este lado de acá, le doy doble clic porque ya él ha memorizado que la instrucción es de 1 centímetro, entonces doble clic acá también y 1 centímetro y tengo yo ya un objeto mucho más realista, ¿sí? Lo mismo puedo hacer también en esta ventana de acá. Entonces para este punto de acá, entonces yo lo que hago es cojo este objeto, lo voy a copiar desde acá adentro, ya van a fijarse ustedes por qué. Entonces desde aquí y lo que hago es salirme por este lado de acá y lo llevo más o menos por acá, ¿sí? En este punto es bueno que quede en retroceso para que nos quede un poco más realista ya en el render final. ¿Listo? Y entonces hago la operación, pero entonces en este caso yo lo voy a hacer es, lo voy a estirar, entro al grupo, ¿cierto? Entonces el mismo procedimiento. Entonces entro al grupo de este marco, ¿cierto? Clic sostenido acá, selecciono solamente estas aristas y le doy clic acá y lo llevo hasta este punto de acá, 55 centímetros, ¿sí? Entonces yo puedo hacer varias cosas acá. Yo puedo aumentarle otra hoja de estas, le digo escape acá, y voy a aumentar otra hoja de estas por este lado de acá, ¿cierto? Y puedo yo obtener ahí, veo que aquí eso me queda un poquito como grande, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer a ver, voy a copiar esta por este lado de acá. Digamos que para que quede con imperfecciones para tema de render, yo lo que hago es lo dejo más o menos así, ¿cierto? Se supone que lo que son, si ustedes se fijan, las ventanas y las puertas-ventanas tienen que quedar más o menos, esta tiene que quedar tapando a la otra, ¿cierto? A ese nivel de detalle pues no vamos a entrar en controversias por este lado de acá porque lo que me interesa es hacer un modelado que se vea bien, ¿cierto? Vamos, cada vez que vamos progresando en el curso, pues lo que hacemos es aumentarle el nivel de dificultad a cada cosa que vamos haciendo y listo. Entonces ya tengo yo mi ventana de baño correctamente realizada. Si ustedes de pronto se han fijado alguna vez, se van a dar cuenta que de pronto algunas ventanas, o la mayoría de las ventanas que son en aluminio, todas ellas traen ese detallito. Entonces yo entro al grupo, voy a hacer el detallito aquí dentro del grupo, voy a ir más o menos por aquí. Este lo voy a hacer más o menos así. Listo. Y este más o menos va a ir más o menos de esta manera. Él aquí pues como él se desplaza en centímetros, ¿cierto? Si yo quiero ir un poco más a nivel de detalle en este punto de acá, entonces yo lo que haría es ir aquí a ventana, información del modelo. Y aquí en la precisión en pantalla de la pantalla le voy a decir que sea a 3 ceros. ¿Listo? Y este le voy a decir, voy a eliminar este 1 y al final voy a colocar 1. Entonces el nivel de precisión va a ser casi que en milímetros, ¿no?
va a ser, sí, en milímetros. Entonces lo dejo de esa manera, ¿sí? Eh, Aquí no tengo que darle enter, sino simplemente cerrar acá. ¿Listo? Entonces ahora sí yo continúo dibujando y ahorita sí ya se pueden dar cuenta que el nivel de detalle con el que voy a empezar a trabajar va a ser milimétrico. ¿Listo? Entonces este detalle pues yo lo voy a dejar más o menos así. Hago ventana de selección ahí. Y también digamos que para aumentar el nivel de detalle a nuestro trabajo, yo aquí lo voy a hacer este pedacito acá, este pedacito acá. Obviamente eso no es necesario, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer para mostrarles a ustedes acá cómo funciona esto. Aquí lo voy a hacer aquí y a este lado de acá. ¿Listo? Ya. Esta esquinita la voy a eliminar. Esta de acá también, así pequeñita. Si ven que de pronto les genera mucho problema, es mejor que no lo hagan, ¿sí? Yo lo hago acá para que me quede más detallado. Y tengo yo, esto se llama alfajía, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros vemos en las casas, ¿sí? De pronto a esta casa de pronto le hacemos una alfajía. Y es para que cuando llueva no me dé el mugre o el polvo que queda aquí guardado en estos bordecitos. Cuando llueve, pues ese borde, ese polvo o esa mugre que le cae ahí, pues se riega sobre la pared, ¿sí? Entonces esa alfajía me evita a mí ese problema. ¿Listo? Entonces yo veo que ahí está un tamaño más o menos bueno, ¿cierto? Y esta alfajía yo se la puedo aumentar a las demás ventanas que tenemos acá, ¿cierto? Si se la quieren hacer, se la hacen, si no, pues no se la hacen. Y vamos a colocarle aquí la puerta ventana de la habitación. Entonces esta, noten ustedes que nosotros aquí le hemos hecho este ángulo acá y este ángulo es común para las ventanas y puertas ventanas cuando son en aluminio y eso es para mostrar de que ese es como el derecho, ¿no? O sea, no se ve tan burdo en la fachada, entonces se ve más suavizado y eso es bonito. Entonces, en este caso, si yo la copio tal cual como la traigo de allá, pues me va a quedar al revés. Entonces, yo aquí lo que hago es con la tecla S de escala, entonces yo lo que hago es toco alguno de estos dos pinzamientos, le doy clic acá y lo jalo hacia este lado de acá. Le doy clic y aquí le digo -1 y le digo enter. ¿Listo? Esa es la forma en la que se hace el efecto espejo. Entonces, aquí nosotros le hacemos el efecto espejo. Si yo, de la misma forma, si nosotros queremos, por ejemplo, esta casa, a ver si ahí está bien. Esta casa de pronto yo la quiero copiar y aquí, entonces yo puedo desplazarlo para este lado acá y le digo aquí -1 y enter, ¿sí? Y ahí yo ya tengo mi casa así en tipo pacha, ¿no? Entonces, o si la quiero también para este otro lado acá, pues entonces lo llevo el cursor hacia el lado de allá y le digo -1 y ya tengo yo mi casa eh, haciéndole mirror en varios aspectos. ¿Listo? Entonces, esta ventana lo que hacemos es traerla para este lado de acá. Aquí noten ustedes que este bordecito, digamos, yo lo voy a arrastrar desde aquí hasta este punto de acá, más o menos ahí. Recordemos que tenemos que dejar aquí un retroceso y a este lado acá también, porque si vamos a hacer render interiores, pues también se va a ver eso totalmente plano. Y en este punto, nosotros podemos hacer un escalamiento de esta manera. ¿Listo? Para efectos de render es correcto, ¿sí? O sea, no tengo problema con hacer esto de vez en cuando para agilizar mi trabajo. El ideal es que nosotros seamos lo más pulidos posibles. Esta ventana la voy a copiar también por este lado de acá. Le doy clic acá, le digo Q, le doy clic aquí en ese punto y la voy a llevar para este lado de acá o para este lado de acá. ¿Listo? Entonces ahí el ángulo tiene que ser perfecto. Entonces yo le doy clic acá y le digo aquí 90 grados y listo. Doy clic aquí en ese punto y le doy clic acá. Y aquí me estaba ocurriendo esta parte, ¿cierto?
Entonces yo puedo hacer varias cosas. Yo voy a tomar medida desde este punto hasta este punto de acá. A ver cuánto. Dice que tiene 205, ¿cierto? Y este ancho de aquí con herramienta lápiz, clic acá y clic acá, 2 metros. Entonces yo puedo hacer, voy a eliminar esta de acá y veo que de pronto me puede servir más esta. Voy a colocar mi punto de referencia para desplazarlo, esta esquina de acá, ¿sí? Entonces noten ustedes, me acerco a este punto de acá, doy clic aquí, control para copiar esto y le voy a dar clic aquí en este punto. ¿Listo? Para rotarlo, yo voy a hacer el ejercicio. Entonces doy tecla Q, pongo el cursor en este punto, le digo flecha hacia arriba para que me aparezca el cursor en azul y jalo el cursor hacia este lado de acá y lo jalo hacia este punto. Y ahí yo escribo 90, enter, listo. Y entonces yo puedo escalarlo en este punto, aquí lo voy a escalar por este lado de acá. Y noten ustedes que yo puedo hacer algo aquí muy interesante. Yo puedo, digamos, para hacer un ejercicio práctico, voy a oprimir la tecla K para que me aparezca en las líneas ocultas. Y entonces doy doble clic en este grupo, toco este marco, ¿sí? Toco este marco y le digo tecla Enter y ahí ya entré a este grupo. ¿Listo? Doy, pongo mi viewport en esta posición, doy clic sostenido para seleccionar solamente esto y aquí yo le voy a dar clic en este punto de acá, aquí, doy clic aquí y lo jalo hacia abajo y voy a llevar el cursor hasta este punto de acá y dice que son 20 centímetros, ¿sí? Punto 20, entonces clic ahí y esto me va a servir a mí. Entonces entro al grupo de esas ventanas y aquí lo hago rápidamente. Pongo el cursor aquí donde no me obstruya nada, ¿cierto? Clic y jalo hacia abajo y le digo punto 20, enter al vidrio, jalo hacia abajo y le digo punto 20. Aquí en este punto le doy enter aquí, selecciono esto, lo jalo también hacia abajo y le digo punto 20. Todo este trabajo yo me lo puedo ahorrar con el tema de los componentes, pero como les digo, no los quiero abrumar todavía con eso. Entro aquí y hago también exactamente el mismo proceso. ¿Listo? Si vemos que de pronto esto se nos jala hacia un lado, no es exacto la dirección, entonces yo le oprimo flecha hacia arriba del cursor, del teclado, perdón, lo jalo y le digo que tiene punto 20, ¿cierto? Doble clic en este punto, jalo hacia abajo y le digo aquí punto 20. Listo. Acá para quitar las líneas ocultas y listo. Entonces ya tenemos este punto acá. Entonces vamos a terminar este video y les voy a hacer el video de la instalación del V-Ray.